El Encuentro Internacional de Economía de los Trabajadores empieza en el año 2007 como una iniciativa que tuvimos del programa Facultad Abierta de abrir un espacio de discusión entre trabajadores de empresas recuperadas y de otras luchas de los trabajadores del mundo del trabajo con universitarios, intelectuales, militantes que venían ya pensando cuestiones teóricas o cuestiones que tuvieran que ver con todos estos procesos de autogestión del trabajo, con luchas de los trabajadores en la etapa actual del capitalismo mundial, internacional. Y entendiendo que las luchas de los trabajadores y los procesos de autogestión no son cuestión de un país como puede ser Argentina, sino que hay conclusiones y cosas que se pueden pensar para todo, a nivel internacional, para todo el mundo. Y así se hizo el primer encuentro internacional, que fue en Buenos Aires en 2007. Ese encuentro tuvo también como origen el impacto que tuvieron las empresas recuperadas argentinas en la opinión internacional, ¿no? El efecto que tuvieron, que fue convocante y que nos permitió a nosotros inclusive pensar la posibilidad de hacer un encuentro a nivel internacional. Los 4 primeros encuentros, que fueron entre el 2007 y el 2013, el último Argentina 2 veces, México y Brasil hace unos meses nada más, tuvieron básicamente participación de latinoamericanos, de gente de Canadá, de Cuba, de Estados Unidos, de países de Sudamérica. Alguna gente también participaron de Sudáfrica, de Australia, de alguna parte de Asia, pero había tenido participación europea también, pero realmente muy poca, más que nada de España. Y una de las propuestas que hubo en Brasil fue hacer encuentros regionales, inclusive pensando esta situación de crisis que está generando en Europa también importantes luchas por la autogestión, ejemplos de fábricas recuperadas, ocupadas, etc. A su vez, desde todo el trabajo que veníamos haciendo con el programa Facultad Abierta, veníamos teniendo una serie de vínculos internacionales más amplios que el propio encuentro, que nos permitió relacionarnos con distintos grupos europeos, inclusive Officine Zero, a través de Alioya, gente que vino a Argentina, y después un viaje que fui haciendo yo también, que permitió ir pensando esta posibilidad de hacer el encuentro europeo. Surgió la idea de hacerlo en Fralib, por intermedio de algunos compañeros que hicieron un poco el lazo, y por suerte los trabajadores de Fralib estuvieron de acuerdo y así se fue desarrollando este encuentro, que creo que resultó ser muy rico, muy interesante. Desde mi perspectiva, que estoy desde el inicio de este proceso, es un paso más, pero un paso importante hacia la internacionalización de las luchas por la autogestión y por el trabajo, ¿no? Que creo que, sobre todo desde finales desde hace en las últimas décadas, ese espíritu internacionalista que tenía el movimiento obrero de hace un siglo y medio, se ha ido perdiendo, se perdió relaciones internacionales, sobre todo de trabajador a trabajador, ¿no? A nivel de base. Y bueno, me parece que esto forma parte de un esfuerzo que nos excede ampliamente en reconstruir esos lazos internacionales entre los trabajadores, entre la militancia, entre la izquierda, entre los que queremos acabar con este sistema tan injusto que es el capitalismo. En este encuentro, en lo que a mí personalmente me llamó la atención, es que hubo un intercambio bastante rico, bastante importante de experiencias, pero también de reflexión sobre la autogestión, que acá en Europa también hay una historia rica en cuanto a la autogestión. Que hayan participado trabajadores de Grecia, de la Biome, de Italia, de la Rimaflo, de Officine Zero, de España, distintos colectivos, de aquí de Francia, además de Fralib, de la otra fábrica Pilpaz. Que haya venido gente por ahí un poco más inorgánicamente, pero que también es importante que hayan estado de Serbia, de Alemania, de Inglaterra, más los sudamericanos que vinimos acá. Creo que todo esto le dio un contexto de un encuentro un poquito más que europeo, ¿no? Donde hubo también una reflexión conjunta entre las experiencias latinoamericanas y las europeas. Creo que a nosotros también, como latinoamericanos, nos sirve
conocer lo que pasa en Europa, para entender también la dinámica global en la cual se terminan estando insertos todos los procesos de precarización, de desocupación, del trabajo, de la cual surgen las empresas recuperadas y autogestionadas. O sea, entender por qué hay empresas recuperadas en Europa también nos sirve para pensar lo que pasa en Argentina. Y que en Europa haya un movimiento por la autogestión fuerte, que haya mayores luchas de los trabajadores, a nosotros por supuesto que también nos sirve, nos fortalece. Porque si el centro del capitalismo, digamos, no pasa nada, no hay lucha, no hay ningún tipo de respuestas de abajo, en el tercer mundo nos tenemos que aguantar una ofensiva y un dominio con muchísima más fuerza, si no hay nadie que luche acá en Europa, en los países que se autodenominan desarrollados. Así que bueno, yo creo que este fue un encuentro muy positivo para todos los que participamos.